Ver qué tienen en común padres, pastores y autoridades. Bueno, algo que nos viene a la mente luego es que Dios los puso. Por alguna razón están ahí. Y cuando Pablo le instruye a Timoteo sobre las razones, le voy a pedir a Moni o a alguien que me pueda traer el control de mis apuntes ahí, porque lo dejé, se me hace que en el escritorio. Gracias. Cuando Pablo le instruye a Timoteo, en 2 de Timoteo 2, sobre qué orar, lo primero que dice, por lo que tenemos que orar, si tú no sabes por qué orar, lo primero que dice que tienes que orar es por las autoridades. ¿Por qué? Para que ejerzan su dominio en favor de lo de Dios. ¿Por qué? Porque las autoridades son piezas claves en la voluntad de Dios. Gracias. Y tenemos nosotros que para que se cumpla la voluntad de Dios, el proyecto de Dios, el diseño de Dios, ¿para qué estamos aquí nosotros como iglesia? La razón de la que estamos aquí no es para ser salvos, porque ya somos salvos y seguimos aquí. ¿Cuántos sabían eso? Entonces la razón por la que estamos aquí es para que otros sean salvos, ¿verdad? Y esa es la razón por la que Pablo le dice a Timoteo, ora por las autoridades. ¿No? Muchos oran por el presidente, Señor, te oramos, Señor, para que la Torre Trump sea más grande y tenga más dinero. Y tú lo bendigas. No, así no dice que oremos. Ore por el presidente para que pueda cumplir el propósito de Dios. Para que la manera de ejercer su autoridad, no nada más por el presidente, por el gobernador, por la policía, por los bomberos, por todos los que tienen un puesto de eminencia. Y tenemos que orar para que ellos su trabajo lo hagan facilitando la obra de Dios. Eso es lo que dice. Si gusta, nos ponemos de pie para leer los primeros 4 versículos del capítulo 2, donde dice Pablo a Timoteo, exhorto, o sea, te recomiendo, te encargo, te ordeno casi, ¿verdad? Exhorto, dice, ante todo, a que se hagan ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por qué? Porque los cristianos no tenemos enemigos. Todos los hombres, los cristianos, pues que el Señor los use. Los que no son cristianos, pues que el Señor los convierta. Los que son enemigos, son satanistas, pues que se les quite su manera de ser y que puedan alabar al Señor con nosotros. Y así el Señor nos pide que oremos por todos los hombres. Y luego dice, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. La razón para que podamos todos vivir quieta y reposadamente en toda piedad, quiere decir en lo que respecta a amar a Dios, amar a los hombres y hacer la obra de Dios. Eso es piedad, ¿no? Un hombre piadoso es un hombre que teme a Dios, que hace la voluntad de Dios. Entonces, es la razón para la que vamos a orar por toda esta gente, especialmente los que están en eminencia, para que podamos vivir quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que uses este mensaje de reflexión para que nosotros podamos entender tu propósito y por qué, Señor, tenemos que tener, Señor, un equipo, una autoridad, y lo que tú quieres, Señor, hacer a través de todo esto con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Puede tomar asiento. El versículo número 4 que se nos faltó de leer dice, porque Dios quiere, y ahí está el propósito que yo decía, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Le decía a mi esposa, dame una palabra del Señor. Ay, no haga eso, ¿verdad? Porque de repente se le salen cosas que no son. Pero así le digo de repente, ¿verdad? Y veníamos en el carro, dime una palabra de Dios. No tengas por tardanza que Cristo no ha venido. Ah, bueno, gloria a Dios. Y bueno, yo creo que ahora sí la usó el Señor, porque a veces pensamos que el Señor se tarda en venir, ¿verdad? Dijo, vengo pronto y van 2000 años. Pero lo que pasa es que, dice Pedro, no tengas por tardanza que no ha venido, sino que más bien quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y ese es el propósito del cual estamos hablando. ¿Por qué no ha venido Jesús? ¿Por qué estamos todavía aquí? Porque Él quiere que todos seamos salvos.
Es lo mismo que le dice a Timoteo aquí. Por eso es que tenemos que orar por las autoridades. Por eso es que sin una buena autoridad no lograremos tener nada. Por eso es que los jóvenes tienen un líder, los diáconos tienen un líder, las escuela dominical tienen maestros y todas las cosas que se hacen en la iglesia hay un pastor, en la policía hay un jefe de policía, ¿verdad? En el estado hay un gobernador y todo eso es para que funcione. Proverbios 25, 28 dice que si no lo hace, estamos expuestos a ser totalmente derrotados, a no tener éxito en nada. Por eso dice Proverbios 25, 28, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. A ver, jóvenes, ¿cuántos les gusta tener autoridad? O sea, no que usted tenga autoridad, sino tener a papá ahí, a mamá. ¿Y cuántas veces pensamos otra vez lo mismo? Y otra, ¿ya me dijiste, mamá? ¿Verdad? 5 veces que te dijo, haz esto, mijo, y tú no lo has hecho y te enojas porque ya me dijiste. Ah, pero cuando le preguntabas tú, cuando tenías 3 años, que apenas empezabas a aprender a hablar y le preguntabas, ¿qué es eso, papi? Un gato, mi amor. Ah, ¿qué es eso, papi? Un gato, mi amor. Ah, ¿qué es eso, papi? Un gato, mi amor. Y 40 veces me preguntaba a mi hijo, ¿y sabe cuántas veces le respondía? 40. Y al final lo agarraba y lo cargaba y le daba un beso y me encantaba que me preguntara cosas, ¿verdad? Pero si tú le preguntas algo a tu hijo ya de adolescente, él no te aguanta mucho. Otra vez, ¿por qué me haces esto, mamá? Ya perdí otra vez la secuencia del juego. ¿Y qué tiene? Te digo que hagas eso y ya, pues que estoy por internet, está uno en Alemania jugando conmigo. Ah, no, pues qué importante, que el alemán no se va a enojar. Pero bueno, así es, a veces no apreciamos a la autoridad, no apreciamos a nuestros padres y no logramos los objetivos. ¿Y por qué no logramos los objetivos? Porque nunca escuchamos un consejo de papá, ¿no? Y tenemos que nosotros saber que así es con los pastores, así es con las autoridades gubernamentales. Yo no soy ni demócrata ni republicano, he aprendido que tengo que ser de Cristo. ¿Por qué? Porque tengo que orar porque el que esté, para que no haga lo que quiera, sino haga lo que Dios quiere. Así es de que, si tú estás en dudas, pues te recomiendo un día Jesucristo va a ser presidente y nadie va a votar por él, va a ser el rey, ¿verdad? Porque los reyes son impuestos por Dios directamente. ¿Y sabes qué? También los presidentes. Cuando te preguntes, ¿por qué tendré un presidente así? Te recomiendo que en lugar de hacer esa pregunta digas, pues, ¿qué hicimos para tener un presidente así? Entonces pedir perdón y buscar la manera que Dios nos ayude. Pero Dios nos cuida, en realidad, por medio de sus autoridades. Dios nos da sentido por medio de las autoridades. Y así ha sido siempre. Desde que Adán y Eva cayeron en pecado, estaban directamente con Dios. Un día vamos a estar directamente con Dios. Y ahí no va a haber pastor, ni va a haber de ancianos, ni va a haber líder de CFC. Tú puedes decir, ay, gracias a Dios. Entonces, ¿sabes qué? Todos vamos a ser diáconos para Dios. O sea, servidores. Vamos a ser siervos de Dios. Y vamos a servir al rey directamente. Pero mientras en la tierra Dios nos cuida por medio de las autoridades, así como Josué. Josué fue escogido para liderar en lugar de Moisés. Pero Josué no fue de repente sacado ahí de la manga, sino que estuvo, dice, 40 años. 40 años siendo fiel, demostrando fidelidad. Y sirvió a la autoridad durante 40 años. Josué capítulo 1 es donde ya Moisés había muerto y seguía el pueblo ahí, pues tenía que haber un líder. Y entonces el Señor le dice, nos cuenta el libro de Josué, que es como la continuación de Deuteronomio, y dice que cuando murió Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Josué era siervo de Moisés, Moisés era siervo de Dios. Y le dice,
al siervo de Moisés, Dios, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate tú y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y yo os he entregado, como ya lo había dicho a Moisés antes, y todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra desde los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque Josué iba a estar con el Señor. Y dice, no te dejaré ni te desampararé. Cuando Moisés empezó a cumplir su ministerio en el servicio a Dios, 40 años antes de que esto sucediera, Moisés empezó a trabajar para Dios después de una larga preparación. 2 preparaciones al estilo de Josué. Josué tuvo 40 años, Moisés tuvo 2 de 40 años. Primero 40 años en palacios del rey y 40 años en el desierto con Dios, en la intimidad con Dios. Empezó su servicio a Dios y lo primero que pasó después de una portentosa victoria contra el ejército más poderoso del mundo, que eran los egipcios, el imperio de la época, Dios le permite a Moisés, fíjate bien, el tamaño más grande del milagro que haya sucedido, o el milagro de más tamaño, más escandaloso, más portentoso, más poderoso, más espectacular, que el pueblo de Israel hasta hoy cuenta. Empezó Moisés abriendo un mar para que en seco pasara el pueblo de Israel. Alguien dice, bueno, es que en esa época del año en realidad se va el agua y está muy bajito. Pues entonces el milagro es que en ese charquito se ahogaron todo el ejército de Faraón. O sea, como quiera le ponemos milagro, ¿verdad? Pero fue un milagro poderoso. En realidad lo que pasó fue que Dios abrió el mar, pasó su pueblo y cuando iban los enemigos, ahí cerró el mar y se ahogaron los enemigos. Pero aún con todo y ese milagro, fíjate bien, ¿cuál fue el problema? El milagro más famoso y escandaloso no fue suficiente para que el pueblo pudiera creer en Dios. El maná en el desierto, la roca que echaba agua, la nube que de día les daba sombrita, ¿no? ¿Cuántos han estado trabajando? Y ya gracias a Dios empezó el otoño, ya como que descansas, ¿verdad? Pero ¿cuántos han estado trabajando en estos 2-3 meses pasados en el sol? Y se siente pero bonito, ¿verdad? Que te está pegando el sol. Y luego de repente viene una nube y ¿qué dices? Gracias, Señor, ¿verdad? Como que te echaron agua. Y es que así es. El pueblo de Dios estaba bien cuidado, con nubecita en el día, con fueguito en la noche para que vieran. El problema no fue el mar. El problema no era el hambre. El problema no era el calor ni el frío, porque Dios estaba ahí, mostrándoles grandes cosas que a lo mejor tú y yo quisiéramos ver algo de eso. Pero el problema de ellos, ¿sabes cuál era? Y eso sí Dios no pudo cambiar. La mentalidad de esa generación de esclavos. Esa generación que estuvo ahí, que no entendía la voluntad de Dios, que no vio los milagros como algo como para creerle a Dios. Y ninguno de aquellos, ni siquiera Moisés, pudo entrar en el reposo de Dios, pudo entrar en la tierra que Dios les había prometido. Entonces la historia de esta generación, muy triste, termina frente a la tierra prometida, frente a la ciudad de Jericó, una ciudad tremenda, una ciudad majestuosa, con unas murallas terribles. Y entonces no tuvieron el valor de ver lo que Dios quería que vieran. Es más, Dios le dijo que ver, pero ellos no vieron lo que Dios quería que vieran. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo de la autoridad del Padre? Que estos eran padres de aquella generación que entró después. ¿Cuál fue la diferencia? Pues que no creyeron a Dios, que viendo los milagros no tuvieron el valor de entrar.
Porque el problema de los padres fue falta de fe. Deuteronomio capítulo 1, en el versículo 21, Moisés contando o haciendo un resumen de lo que ya se había hablado en Éxodo y en los libros anteriores. Dice Moisés: entonces dije, en el versículo 20, entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira que Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Ese era el plan de Dios. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Jóvenes, generación nueva, no teman ni desmayen. Tú vas a lograr más que tu padre. Tú vas a lograr más que tu líder. Tú vas a lograr más que el pastor. Aquí hay gente que es llamada a hacer mucho más, pero tú tienes que empezar a poner los principios. Primero, cree en Dios. Créele a Dios y empieza a caminar en la fe de que lo que veas no te desanime. No temas ni desmayes. Esa fue la palabra que se le dio 40 años antes al pueblo, y después se la tuvieron que dar otra vez a Josué para que Josué la transmitiera. Y entonces dice Moisés: así pasó. Nos dijo el Señor, no temas ni desmayes. Y luego dice: y ustedes vinieron a nosotros y me dijiste, vamos a mandar unos espías. Y dice Moisés: y entonces me pareció, y entonces vamos a mandar 12 varones, uno de cada tribu. Y llegaron los de cada tribu y se fueron los 12 a revisar la tierra. Llegaron hasta el valle de Escol, reconocieron la tierra. 12 personas, una de cada tribu, tomaron en sus manos del fruto del país. Se robaron un racimo de uvas, que entre dos tenían que cargarla, unas uvas tremendas. ¿Cuántos tuvieron su cosecha ya de duraznos y de manzanas y de peras? Gloria a Dios, ¿verdad? Que ahorita ya las ardillas se robaron todas mis nueces otra vez. Un día voy a decirle al Señor: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasaba eso? Y yo, según yo. Dice: pues porque tú podías comprar, pero ellas tenían que pasar el invierno. Bueno, está bien. Ok. Entonces, dice: pero tú no quisiste subir, no quisiste ir a la batalla. ¿Por qué? Porque pecaste contra Dios, dice el versículo 26. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. ¿Por qué fueron rebeldes al mandato de Dios? Dice el 27. Y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, uno piensa, ¿murmuraron de Moisés? ¿O murmuraron de los líderes? ¿De los 12? ¿Sabes de quién murmuraron? Dice: murmurasteis diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? ¿Cuántas veces te ha pasado que se te poncha la llanta, empiezas a caminar, un zapato se te quita ¿cómo se llama? La suela, se te deshace y luego vienen unos zancudos y te pican? O sea, de repente pasan muchas cosas, de repente, ¿verdad? Y tú dices: Dios me odia. Pero no, tú eres el que no le echaste gasolina. Y entonces le echamos la culpa a Dios. Y estos estaban murmurando de Dios. Dice: ¿por qué nos has sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos? Y Dios no quería entregarlos en manos del amorreo. Dios quería entregarles lo que el amorreo tenía. Dios quiere entregarte lo que el diablo te robó, pero a veces nosotros no tenemos suficiente valor para ir a tomarlo, para reprender, para levantarnos. Dios te dice: adelante, tú tienes la victoria, porque yo quiero que tú tengas algo que contar, un testimonio, que seas más que vencedor. Pero en lugar de decir: yo voy a enfrentar esta situación con el apoyo de Dios y voy a tener un testimonio y voy a decir: una vez me pasó esto, tuve esta enfermedad o no sé qué pasó, pero Dios me sacó adelante, yo tengo este testimonio que soy victorioso porque Cristo me dio la victoria. Pero ¿cuándo vamos a poder decir eso si nos da miedo? Si no enfrentamos nada. Y esta generación estuvo 40 años destinada a eso. ¿Por qué? Porque murmuraban contra Dios, pensaban de Dios mal, que Dios los aborrecía. A veces pensamos de las autoridades así. A veces piensas de tu mamá que te odia.
¿verdad? Cuando te tiene como rey, lo único que quiere es educarte, ¿verdad? Y dice que los israelitas decían en el versículo 28, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades son grandes, fíjate bien, fíjate qué rolleros, amuralladas hasta el cielo. O sea, hello. ¿Qué tan alto estaba la muralla? Hasta el cielo, Moisés. Hasta el cielo estaba la muralla. Y nada. Ahí en la murallita ahí vivía la prostituta de Rahab. Ahí, hombre. Con una cuerda los bajó. Pues estaban en la azotea. Pero exageraban. Y esa es una de las características de las personas que no cumplen con la voluntad de Dios, que no quieren obedecer a Dios, menos a los pastores, a los gobernantes, a los padres, porque siempre tienen un pretexto para exagerar las cosas, exagera las cosas. Y el diablo a veces te pone una lupa en medio de ti, ¿no? Un cocodrilo, y quita la lupa y una lagartijilla, ¿verdad? Pero el diablo te pone un magnifier, eso es una lupa, ¿verdad? Entonces os dije, versículo 29, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto. ¿Te acuerdas en Egipto? Todo lo que hizo por ustedes. Estos no son Egipto, estos son un ejército cualquiera delante de los carros del faraón y de todo aquel ejército. Esto no es nada. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, versículo 31, como trae un hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. ¿Qué problema? ¿Qué personas tan difícil? Dice, Jehová Dios iba delante de ustedes en el camino, versículo 33, para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche, para mostrarles el camino por donde anduvieseis con nube de día. Nunca creyeron a Dios con todos esos milagros. Versículo 34 dice que oyó Jehová vuestra voz, vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos. ¿De quién? De la primera generación de esclavos que salió de Egipto. Ningún hombre de aquí, de esta generación, no verá la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto de los 12 que habían mandado. 2 habían dicho, vayamos, la tierra es buena, los frutos son preciosos, Dios nos va a dar algo hermoso. Pero los otros, no, había gigantes que para nosotros, para ellos nosotros éramos langostas, un cucaracho, como un chapulín. Esos son langostas, no voy a creer que es del Red Lobster. O sea, no, un cucarachillo. Eran gigantes. Si acaso eran de la NBA, a lo mejor, unos 2 metros, ¿verdad? De básquetbol. Pero no eran gigantes. Pero ellos exageraban todo. Y dice que por eso Caleb y Josué, que habían dado un buen reporte y habían animado al pueblo, pero 10 no pudieron. 10 dieron un mal reporte, 10 venían con un chorro de miedo. Y entonces dice, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, él sí va a entrar. A él le daré la tierra que pisó y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová, dice Moisés. Por vosotros, por culpa de ustedes, dice Moisés, también le echa la culpa al pueblo. Dice, y me dijo, tampoco tú entrarás a ella. Y Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará heredar a Israel. Dice, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servían de botín. O sea, van a llevarse a nuestros niños, eso decían ellos. Bueno, esos que tú dijiste que se iban a llevar, esos son los que van a entrar y van a tomar la ciudad. Esos son los que van a tomar la tierra completa. Y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno y lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré.
y ellos la heredarán. Pero vosotros, pues vuélvanse al desierto, vuélvanse camino del Mar Rojo, allá donde dice el milagro, ahí denle vueltas un ratito, nomás hasta que se mueran. Esta nueva generación empezó no con el cruce del Mar Rojo, porque Dios así es. Dios quiere mostrar a alguien algo y hace todo porque lo cumpla. Dios quiere que cumpla. Si no cumplimos el propósito de Dios, no es por culpa de Dios, es por culpa de nosotros. Y Dios le dio unos milagros portentosos y Dios le dio tantas cosas, pero no pudieron cumplir el propósito de Dios porque tenían una capacidad muy limitada por su mentalidad. Pero cuando estos empezaron, esta nueva generación empezó con el cruce de, ¿sabes qué? De un río que se llamaba el río Jordán. Y eso evoca de alguna manera el inicio del ministerio del anterior, de Moisés. Con eso inicia el ministerio Josué. Una ciudad enfrente de grandes murallas, todo un reto. Si pierden, entonces todos van a saberlo. Pero si ganan, todos van a temerles. Por eso es que Dios les da para entrar una gran ciudad que se llamaba Jericó, que Jericó, la raíz de Jericó tiene que ver con encerrar, con murallas cerradas, porque era una fortaleza, era impenetrable. Prácticamente solamente un milagro de Dios poderoso podía hacer que ganaran, y lo hizo Dios. Jericó fue la entrada triunfal de esa generación que iba a hacer las cosas mejor que la anterior. El jueves pasado hablábamos de Sansón, de los padres de Sansón, buenos padres que tuvieron. Sansón tuvo todo para poder lograr el ministerio, pero andaba de ojo alegre, ¿no? Y eso le batalló mucho, pero al final lo cumplió. El consuelo de los padres es, sigue haciendo las cosas bien y al final lo cumplirás. Pero hoy estamos al revés. Hoy estamos hablando de los hijos, de la nueva generación y de que tú puedes cumplir el plan de Dios. Solamente cruza el río, cree en el Señor y empieza a servirle. El esplendor de la pasada del Mar Rojo no fue ninguna ventaja, ni la sencillez de cruzar el río comparado con aquello fue ninguna desventaja. ¿Sabes cuál es la diferencia? La mentalidad. Si tú crees que lo vas a lograr y tú le crees a Dios y tú buscas la voluntad de Dios, tú lo vas a lograr mejor que tu generación anterior. Tú vas a lograr mejor de lo que hicieron tus padres. Este fue un pueblo dispuesto a creer. Este fue un pueblo que ya no tenía la mentalidad de esclavitud. Este pueblo estaba dispuesto a pelear, estaba dispuesto a salir adelante hacia una nueva etapa que Dios le llevaba. Jóvenes en una nueva generación que sí respetó a la anterior, que pudo no murmurar de Dios, no murmurar de las personas, empezar a visualizar lo que Dios quería, que no se puso a murmurar de nadie, sino que aprendieron de sus errores sin juzgarlos. Seguramente dándole gracias a Dios, porque lo que sufrieron sus padres en el desierto les sirvió a ellos como un trampolín, como una catapulta para empezar no de cero, sino del ejemplo de tus padres. Qué bonito que haya gente inteligente que podamos agarrar ejemplos de otras personas, ellos sabían que había una esperanza para ellos, que sus padres perdieron esa esperanza, tenían esa historia y ellos fueron mejores que sus padres porque aprendieron de sus padres. Así es de que, joven, no critiques a tu padre, nunca deshonres a tu padre, no murmures de él, no murmures de nadie, menos digas que Dios no te ama. Ten fe, cree que Dios te va a llevar a grandes cosas. Ten ánimo, no te desanimes por nada. Ellos aprendieron cosas que le costaron a otros, a sus padres, pero creyeron a Dios y a sus promesas y no mandaron 10. ¿Sabes? Cuando llegaron frente a Jericó, no mandaron 2 espías. ¿Sabes cuántos mandaron? Porque Moisés mandó 12, 10 malos y 2 buenos, ¿verdad?
Y con eso ya la murmuración y todo lo demás, la mentalidad, no pudo. Pero Josué nada más mandó a 2 buenos, a 2 que sabían a qué iban. Por eso la democracia, teocracia quiere decir Dios gobierna. Y demo viene de demo, de demonio. El demonio, no, no es cierto. Democracia es cuando el pueblo gobierna. Pero ¿sabes qué? Eso no funciona. Lo que funciona es que nosotros nos pongamos en la voluntad de Dios. Respetemos las autoridades y así podremos lograr lo que Dios quiere para nosotros. Tomaron Jericó, fueron a Jai, tuvieron algún evento, pero aprendieron inmediatamente, tomaron esa ciudad y tomaron otra ciudad porque ellos y sus casas sirvieron a Jehová. Tomaron la tierra sin ver más atrás. Si ya no volver a ver atrás, ni murmurar, ni tener pretextos. ¿Cuántas veces tenemos buenos pretextos para no hacer lo que Dios nos mandó? Y es que yo tengo esto, y es que a mí me dieron este ejemplo, y es que yo no puedo porque no tengo la capacidad. Es que yo nací aquí, pero no soy de aquí. Y no soy de aquí ni soy de allá. Ay, cálmate, Rafael. ¿O de quién era ese? No sé. Y empezamos a poner buenos pretextos. Pero ¿sabes qué? Ninguno de ellos sirve. Olvídate ya de poner pretextos y ponte a hacer lo que Dios te mandó. Tú puedes hacerlo. Vas a tener un futuro precioso. No mandaron 12 espías, sino mandaron 2. Y tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque yo creo que aprendieron de Moisés. ¿Para qué mandas un montón de gente que no sirve? Mejor manda nomás 2. Y esos 2 van a ser un desgarriate para el Señor. Una obra preciosa. Y tomaron Jericó y tomaron toda la tierra sin murmurar ni juzgar, porque no debemos juzgar a Dios jamás. Nunca pienses que Dios te está haciendo algo, que Dios no te escucha, que Dios... No juzgues ni a Dios, no juzgues a tus padres, no juzgues a tus pastores, no juzgues a las autoridades. Eso no sirve. Eso es contra Dios. Y el resultado de eso solo es contra, ¿sabes quién? Si tú murmuras de las personas, por ahí alguien puso un pensamiento, un pastor que conozco de El Salvador, y puso, cuando la gente murmura, no está hablando de ellos, está hablando de sí mismo. Porque tiene mucho que ver contigo. Estás hablando, tú te ves mal. El resultado de murmurar es contra el que murmura nada más. Yo espero que no sea contra ti, pero si tú murmuras, va a ser contra ti. Efesios capítulo 6, versículo 2, nos recuerda aquel mandamiento que no es para los hijos, no es por los padres, sino es por los hijos. Y dice que esos hijos pierden la bendición cuando no cumplen ese mandamiento. No es los padres o los pastores, sino el deshonrar la autoridad es contra la persona que debería estar bajo autoridad. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. No dice, para que tus padres sean felices, ay pobrecitos, para que se sientan bien que los honras. Claro que se van a sentir bien. Ellos te van a amar, los honres o no. Si no los hartas, ¿verdad? Pero sabes, el beneficio es para el que lo honra. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien a ti y seas de larga vida sobre la tierra. La verdad es que no debemos juzgar a nadie, menos a nuestras autoridades. Juzgamos a nuestros padres sin saber lo que ellos han pasado, cómo aprendieron ellos. ¿Por qué pasaron ellos? Cuando tú viniste, tú no sabes qué pasaron ellos, por todo lo que sufrieron y por qué actúan así. Tú no sabes, pero a lo mejor tú no actuarías mucho mejor que ellos. Así es. Juzgamos a los hijos también de otros a veces. Tampoco sabemos por lo que han pasado ellos. Es muy fácil juzgar. Yo me acuerdo cuando era novio de Mónica. Había unas niñas en la iglesia
que se la pasaban por todos lados pidiéndole dinero a todos, porque allá en la iglesia vendían cosas. Y yo le decía a Mónica, mira, estas niñas, ¿cómo sus papás no le dicen nada? No, hombre, cuando tengamos los de nosotros, mira. No pasaron muchos años para yo pedirle perdón al Señor. Porque no podía con ellos. Y yo le platiqué eso a mis hijos cuando iban creciendo. Y yo creo que se les olvidó. Y los oí comentar alguna vez de los hijos de las personas de la iglesia. No, hombre, es que estos niños, yo dije, yo ya viví eso. Pero ellos igual, les pasó lo mismo. Y ahorita andan pidiendo perdón. Y yo nomás me río, como diciendo, esto ya lo había visto con otros protagonistas, ¿verdad? Cuando yo todavía salía en la foto. Pero ahora les toca a ellos. Porque es muy fácil juzgar. Lo difícil es ponernos en su lugar, comprender, ayudar. Lo de los niños, eso es lo de menos. Así es de que, joven, señorita, si tú tienes ahorita algo en contra de los chiquititos de la segunda clase, ni te fijes mucho, ¿verdad? Mejor pídele al Señor misericordia. Quién sabe cómo te toquen a ti en el futuro. Pero bueno, juzgamos. Es muy fácil juzgar sin comprender, pero somos llamados por Dios a comprender, a ayudar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Honra tu autoridad. Ahorita ya me honran mis hijos, así como ellos honran a otros que no entendieron antes. Pero qué bonito cuando podemos hacerlo desde antes, ¿no? Romanos capítulo 13, versículo 1, nos dice que cuando honras a la autoridad, ¿sabes a quién estás honrando? A Dios. O sea, no me estoy despidiendo, no se vayan todavía. Al Señor, honras a Dios, al Señor. Sométase, dice, toda persona. ¿Quién? Toda persona, cristianos y no cristianos, con pretextos y sin pretextos. Toda persona sométase a las autoridades superiores, porque no hay autoridad de parte de Dios, no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. O sea, ahí como que para que no quede ninguna duda, Dios te lo recalca. Hónralo siempre. Es para tu beneficio. Por eso dice la palabra en Hebreos capítulo 13, versículo 17, no nada más de la autoridad secular, pero dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y esto yo lo enseño sin ningún problema. A las ovejas mías y a las que no son mías. A veces vienen y me dicen, pastor, es que yo quiero que esta ceremonia, le digo, ¿ya le dijiste a tu pastor? Digo, si es de otra iglesia. Ay, bueno, lo que pasa es que mi pastor es bien X. Le digo, pues ¿qué estás haciendo ahí? No. Usted tiene que honrar a su pastor y tiene que decirle a él que le haga su ceremonia y que el Señor me lo bendiga, porque yo lo quiero mucho, pero yo no soy su pastor. Pero a ustedes les digo, honren a su pastor. Al pastor le duelen cosas, pero no anda de chismoso. Ay, me hicieron. No, pues no nos queda, ¿verdad? Servimos a Dios, pero amamos a las personas. Entonces ore por mí. Si yo estoy bien, a usted le va a ir bien. A menos de que no sea de aquí, bueno, ore por su pastor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso para ustedes. A nuestros pastores debemos honrarles siempre. Yo tengo mi pastor. A veces no estoy aquí y uno dice, ay, el pastor sale mucho de vacaciones. Hace mucho que no salgo de vacaciones, pero sí ando jalando allá con mi pastor. Y muchas veces yo le he dicho a las congregaciones donde estoy, y le puede preguntar si conoce a alguien de allá. Cuando mi pastor me aconseja algo, él dice, David, yo te aconsejo. Eso es lo que él dice.
Pero yo escucho, David, yo te ordeno. ¿Y sabes qué? Eso me ha servido mucho. Porque yo me pongo en manos no de un hombre, sino en manos de Dios. Eso es tener fe. Josué no por algo, no por nada le sirvió a Moisés durante 40 años. Josué sabía de estos principios. Josué, ¿sabes que también es un tipo de Cristo? José, el de la Biblia, y Josué también es un tipo de Cristo. No quiere decir que fueron perfectos, pero son tipos de Cristo. Josué aprendió por años de Moisés y esto le sirvió para no empezar de cero, porque la vida no empezó contigo, ni se va a acabar cuando te marches. Van a seguir otros. Así es de que aprende de los anteriores y enseña a los que vienen. Tú tienes que hacer eso para cumplir con Dios, para cumplir el propósito de Dios. Por eso Dios, ¿sabes que tú estás aquí por ellos? A veces odiamos tanto a nuestros padres y personas que no tienen papás te ven a ti y dicen, ¿cómo quisiera tener ese papá que tanto odias tú? ¿Verdad? Pero bueno, no nos vamos a poner sentimentales. Los principios son bien claros. Honra a tu padre aunque no lo entiendas. Y si todavía estás bajo su cobertura, si no trabajas, estás estudiando, obedécele. Eso es para ti el bien. Pero si ya eres padre de familia, si ya te mantienes solo y ganas más dinero que él, hónrale. No te olvides de tu padre, eso es maldición para ti. Es que ya se murió. Ah, bueno, entonces sí. Eres libre. Pero qué bonito cuando ya pasó a mejor vida el papá y todavía recordamos con respeto, hablamos de él y estamos agradecidos con Dios por sus vidas. Eso sí, porque tú estás aquí por ellos. Dios los usó a ellos. No es que ellos no eran cristianos o ellos me educaron así o ellos se equivocaron. ¿Qué te importa? Tú no estás llamado a juzgar a nadie. Por eso Dios nos da la oportunidad de partir, no de cero, sino a partir de nuestros padres. Hay padres realmente hermosos. Yo conozco personas de Dios que sus hijos a veces no los aprecian. Es triste. ¿Por qué? Porque un día esos hijos van a entender y van a darle gracias a Dios, pero mientras pasa, nos damos en la cabeza una y otra y otra y otra y otra vez. Las cicatrices se ven. Yo tengo varias. Pero Dios nos da la oportunidad de empezar con un ejemplo. Ahí es donde empezó Josué. Tal vez no cruzó un mar, pero cruzando un río logró lo que ya hubiera querido aquella generación. Así es de que no. Fíjate lo que le dijeron a Moisés. Nunca te quejes de tus autoridades. Ora por ellos, ámalos, sujétate y hónralos siempre, siempre. Y dice el versículo 6 de Josué 1, esfuérzate y sé valiente, porque tú, ese es el destino de ti si tú buscas a Dios. Tú eres la nueva generación, no me importa cuántos años tienes, estás trabajando y tienes un futuro en Dios. Y dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fíjate bien, no dice que yo te mandé, porque Dios honra a sus autoridades, a las que Él puso, Dios las honra. Hoy me habló alguien. No quiero decir su nombre, pero me dice, es que me toca tocar el bajo y traigo shorts, pastor. No quiero que sepan quién es, por eso no digo el nombre, como si hubiera muchos. Pero yo le dije, mira, mijo, por mí no hay problema, pero háblale al que va a dirigir y dile que qué opina. Y lo que él diga, bueno, pues eso hacemos. Inmediatamente me dijo, ya le hablé y dijo que lo que usted diga. Ah, bueno, pues subas en shorts, mijo. A ver si las muchachas no se distraen. Pero bueno, Dios honra al que honra merece. Y al que le sirve, le va a ir bien. Y dice la palabra de Dios, nunca se apartará de tu boca, versículo 8, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
en la primera parte le dice en el versículo 7, haz conforme a toda la ley que te mandó Moisés mi siervo. Y dice, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hablando de la ley de Moisés. Pero cuando habla de la palabra de Dios, dice, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tenemos que combinar la palabra de Dios, la experiencia aprendida, la honra a nuestras autoridades y Dios nos va a bendecir. Eso une a la familia de Dios. Y luego dice, versículo 9, para ti, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En donde quiera que vayas. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender. ¿Por qué no nos ponemos de pie? La palabra de Dios es el consejo de Dios para nosotros. Apreciemos lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que tu autoridad, tenemos que honrar las autoridades, tenemos que obedecerlas. Tus padres, nunca te olvides de honrar a tus padres, de darle gracias a Dios. Es que yo no lo conocí. Dale gracias a Dios porque estás aquí. Y dale gracias a Dios y no te olvides nunca de honrar a tus padres. Padre, gracias, Padre. Hoy oramos, Señor, a ti, queriendo ser de bendición también para muchos. Ayúdanos a no dar esos malos ejemplos que damos cuando nos quejamos. A veces nos quejamos de ti, perdónanos, Señor, porque no sabríamos la magnitud de lo que estamos haciendo y diciendo. A veces nos quejamos de nuestras autoridades y tampoco sabemos que es en nuestra contra. Gracias porque son nuestra bendición. Porque sin los policías, sin los gobernantes, sin los presidentes, sería un caos. Habría, Señor, violencia. Si hay violencia, habría más violencia. Pero realmente, Señor, gracias por las autoridades, gracias por los pastores, gracias por nuestros padres, gracias por el jefe de mi trabajo y por los maestros de las escuelas. Señor, bendice, Señor, cada uno de sus vidas, porque ellos son una bendición que tú nos has dado a nosotros y no lo habíamos visto algunos. Gracias, Padre, porque ellos, nuestros padres, no nos eligieron a nosotros, tampoco nosotros a ellos, pero hoy entendemos que tú nos pusiste juntos y que tú no te equivocas, Señor. Gracias, Padre, por mi casa, por mi papá, por mi mamá, Señor, por mis hermanos. Gracias, Señor, por lo que aprendí de ellos, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de las cosas malas que sucedieron, Señor, hoy estoy contigo para arreglar mi mente y mi corazón, para perdonar y dejar atrás sin juzgar. Ellos, Padre, gracias por nuestros padres que cambiaron nuestros pañales, que se desvelaron, que regalaron su vida y su juventud, que nos criaron, nos educaron, por aquellas personas que tú usaste en nuestra formación, por aquellos que nos levantaron y nos animaron según entendieron. Gracias, Padre, bendícelos. Si están vivos, Señor, dales salud, dales paz, dales gozo, dales tu bendición y ayúdanos a honrarlos, Señor, estén o no estén ya, Señor, porque son parte nuestra y nosotros somos parte de ellos. Ayúdanos a nunca juzgar, Señor, porque son puestos por ti. Y al honrarlos a ellos, te honramos a ti. Al obedecer nuestras autoridades, te obedecemos a ti. Y Padre, te doy gracias, Señor, porque tú ordenas las cosas en el mundo de tal manera que puedan seguir subsistiendo. Y por un milagro tuyo, Señor, hoy funcionan todavía. Gracias por tus principios. Ayúdanos a entenderlos y a seguirlos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo cada familia de la iglesia, cada persona. Te pido que unas a las familias, Señor, que repares las relaciones rotas, Señor, que vuelvan los corazones de los hijos a los padres y de los padres a los hijos, que nos ayudes a entender, Señor, que esta nación es una nación de bendición, que fue formada, Señor, bajo tu cobertura,
y pedir, Señor, para que vuelva tu cobertura, Señor. Te damos gracias por la oportunidad de servirte en ella y por aquellos, Señor, que están sirviéndote fuera de ella, Señor, que tú los guardes, los cuides, les ayudes, Señor, a no sufrir injusticias, a que tengan paz y que vivan en tranquilidad para poder cumplir con tu voluntad, Señor. Yo bendigo cada familia de la iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, y te pido que les sigas proveyendo, Señor, de todo, que nada les falte para que se enfoquen en ti y no tengan que desviar su atención hacia otras cosas, Señor. Bendícelos, dales lo mejor del trigo, de la leche y de la miel, y dales salud, así como prospera su alma, que prosperen en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte.